Buenos días, iglesia. Buenos días. Eso, con ánimo, con entusiasmo. Es muy chévere ver al templo lleno, congregados en su nombre. Y el primer culto también estuvo bastante asistido y es algo maravilloso. Les cuento que una de las particularidades de preparar un sermón es que el que primero recibe el juguete es el predicador. Ahora va para usted. Para todos, realmente para todos. Pero bueno, es un privilegio poder hablar de parte de Dios, de verdad. Oremos para empezar nuestro tiempo de predicación. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos tener tu palabra, porque es luz para nuestro camino. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de entender un poco quién eres, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de estar en esta congregación saludable, donde podemos crecer, donde podemos edificarnos y adorarte, Padre. Gracias. Tú eres el Dios que adoramos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, en la predicación que el pastor Jonathan nos compartió el pasado domingo, hablamos de palabras de consolación. ¿Se acuerdan? Palabras de consolación. El que no haya escuchado ese sermón puede ir al canal de YouTube y lo puede escuchar. Pero tenemos que recordar que a este punto la profecía de Isaías ya era real. El pueblo había sido invadido por el imperio babilónico y por tanto había sido exiliado. Imagínense ustedes que un país extranjero nos invade y nos obligara a salir de nuestro país a la fuerza. ¿Cuál sería nuestra reacción? Sé que aquí hay muchas personas que se pueden ver identificadas con esta situación, de estar fuera de su país o de su tierra. Por ejemplo, mis dos abuelitas fueron desplazadas por la violencia aquí en Colombia. Ellas vivían en pueblitos, en un departamento que se llama Tolima, y tuvieron que verse obligadas a salir a una ciudad que no estaban acostumbradas, con una cultura diferente, con una comida diferente, con un clima diferente y muchas otras cosas diferentes. Es algo diferente cuando tienes que trasladarte de tu tierra por amor, como en mi caso. Yo me casé con una hermosa samaria y aquí estoy viviendo. Pero cuando eres desterrado a la fuerza, eso duele muchísimo. Y lo que estaba pasando en la profecía de Isaías era algo sumamente triste, tanto así que Dios mismo tendría que consolar a su pueblo, como lo dice el verso 1 del capítulo 40 de Isaías, que lo vimos hace 8 días. Dice el Señor: consolad, consolad a mi pueblo. Y lo que estaba pasando era que había una desesperanza total. Había muchísimo desánimo y entonces vemos que Dios tiene que tomar cartas en el asunto y les quiere dar una lección, pero una lección de humildad y disciplina. Recuerden, como dice el libro de Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y también dice un proverbio, porque Dios al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Con eso en mente, familia, entonces leamos los versículos de nuestra predicación. Es Isaías 40, versículos 12 al 31. Isaías capítulo 40, versículos 12 al 31. Abran sus Biblias y prendan sus Biblias también, ¿cierto? Ya estamos en el siglo XXI. Isaías 40, 12 al 31. Yo tengo aquí la Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, no se preocupe. Dice así el texto: ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Con su palmo tomó las medidas de los cielos?
Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y a quién le dio entendimiento? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Versículo 15. He aquí, las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por él. Versículo 18. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Versículo 26. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado vuestros astros. Él que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tremenda palabra, ¿cierto? Y el mensaje que la palabra de Dios nos trae esta mañana es que la consolación solo tiene sentido cuando nosotros entendemos quién nos está consolando. Recuerden, estamos hablando de palabras de consolación. Esta es la segunda parte. La consolación solo tiene sentido cuando nosotros entendemos quién nos está consolando. Y les quiero traer una ilustración. Quiero que piensen en un niño que está aprendiendo a montar bicicleta. ¿Se acuerdan de esa época? Está el niño montando bicicleta, ¿cierto? Se aleja mucho, va lejos y cuando intenta regresar se cae y se hace una herida en su rodilla, una herida grande. Sangra y se ve muy mal esa herida. Está perdiendo la esperanza porque está solo, está en una calle vacía, está lejos. Pero de repente su padre llega a ayudarle y con mucho cuidado comienza a limpiar sus heridas. Su padre lo consuela. Imagínense, ahora el niño entiende quién lo está consolando y por tanto ahora puede estar tranquilo de que va a salir de esa situación. Familia, eso es exactamente lo que el texto nos está presentando. Para que una persona en verdad pueda ser consolada,
esa persona debe entender quién es capaz de consolarlo. Si a mí me dicen, Sebastián, confía, bueno, yo tengo que analizar quién me lo está diciendo. Y para que yo pueda tener tranquilidad y confiar, yo tengo que saber quién me dijo eso, que quien me dijo eso es alguien de confianza, ¿cierto? Por ejemplo, en la ilustración anterior, el niño no puede ser consolado con una persona extraña que ni siquiera conoce, que ni siquiera sabe sus intenciones. Pero el niño sí puede estar seguro y tranquilo que conoce a su papá. El niño sabe quién es y sabe que él puede ayudarlo, como seguramente lo ha hecho en diferentes ocasiones anteriormente. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel puede en verdad confiar en la consolación de parte de Dios? Únicamente entendiendo quién es Dios. El pasaje entonces nos va a llevar a través de hechos reales que demuestran quién es Dios. Retomemos los versículos 12 al 17, familia. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó las medidas de los cielos, con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? He aquí, las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones son ante él como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas ante él. Familia, estos versículos, aquí podemos observar que es un hecho real, que Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? ¿Cierto? Que lo sabe todo. Y también en estos versículos podemos ver que Dios es grandioso, que Dios es todopoderoso. Isaías comienza con una serie de preguntas retóricas. La respuesta es obvia. Y esas preguntas tienen el propósito de demostrar la grandeza del Todopoderoso, el creador del universo. Su poder sobrepasa todo cuanto el ser humano pudiera concebir. Imagínense ustedes, ¿quién puede siquiera medir las aguas de los mares o la inmensidad del espacio? Las técnicas de medición actuales son más sofisticadas que en los tiempos de Isaías, pero ni siquiera los años luz pueden medir los cielos, la expansión. Y solo podemos estimar de manera aproximada el volumen de los océanos. El cálculo del peso de la Tierra o de las montañas, de las colinas, es un mero ejercicio matemático que arroja un dato estimativo. Es la mejor inferencia de la ciencia. Pero escuchen, solo Dios sabe con certeza los números reales. Nosotros como seres humanos ni siquiera podemos medir con exactitud lo que su poder ha creado. ¿No les parece sorprendente eso? Cuando nosotros desconfiamos de Dios es porque no sabemos quién es Dios. De veras, mis hermanos y oyentes que me escuchan, por la razón por la que ustedes y yo no confiamos en Dios es porque en verdad no entendemos con quién estamos tratando. Fíjense en los versículos 18 y 19 del capítulo 40. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. Aquí tenemos una sátira en el texto, ¿cierto? Estamos hablando de una comparación entre los ídolos y el Dios verdadero. El pueblo de Israel estaba plagado de idolatría, eso no es un secreto para nosotros. En ese caso, la idolatría estaba a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Pero fíjense en lo ridículo que era para ellos tener ídolos. Fíjense en la dinámica cuando alguien hacía un ídolo. Primero, debía encontrar a alguien que tuviera un molde y luego fundir el metal en ese molde.
Luego le ponían oro para que se viera bonito, para que no se viera así tan chamboncito. Y como si fuera poco, el colmo del descaro, tenían que hacerle cadenas para que no se cayera. Eso pasaba con las personas que tenían platica, ¿cierto? Bueno, y los que no tenían platica, bueno, se le tiene, miren el versículo 20. Y el que es muy pobre, para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. Esa persona, entonces, como no tenía plata para hacer un ídolo de metal, entonces se buscaba una buena madera, ¿cierto? Una buena madera resistente a la humedad, que no se pudriera. Pero luego tenía que buscar a un artesano habilidoso para que tallara una imagen. Y eso sí, tenía que hacerle una base para que no se tambalee. ¿Se da cuenta de lo ridículo que era? Familia, ¿puedes tú confiar en algo que ni siquiera se puede sostener por sí mismo? ¿No pasa así con las fiestas de nuestro país? Para un ejemplo, aquí de nosotros, las fiestas de Mamatoco. Quiero leerles unos pequeños fragmentos que encontré en el periódico El Informador y El Tiempo, que es muy curioso. Pónganle atención. Dice así unos fragmentos de ese artículo. Dice: San Agatón es quizás el único santo al que le hacen procesión en pleno carnaval. Durante el resto del año, su imagen permanece en un rincón de la iglesia San Jerónimo de Mamatoco, en el oriente de Santa Marta, escuchando los ruegos de sus fieles devotos. Pero todos los sábados de carnaval es sacado por las calles del barrio a mezclarse con el jolgorio, los disfraces y la música de papayera. La fiesta de San Agatón coincide con el inicio del carnaval, en el que confluye lo religioso y lo pagano. La procesión, a la que asisten personas venidas de otros barrios de Santa Marta y de municipios del Magdalena y el Atlántico, se demora más de lo normal porque el santo no solo lo bailan, sino que le echan ron, maicena y espuma. Imagínense esa escena. Los que cargan el santo dan 3 pasos para adelante y 2 para atrás y lo bailan, mientras que los devotos y curiosos que asisten a la procesión van disfrazados o vestidos con pintas carnavaleras, bailando y consumiendo licor. Abro comillas. Nosotros lo paseamos, lo bailamos, le echamos maicena y va la banda sonando porque decían que era un santo borrachón que fue papa. Le gritamos: San Agatón bendito, ayúdanos este año. Y si tenemos un enfermo en la casa, lo llevamos. Es un santo milagroso. Cierro comillas. Dice uno de los organizadores de la fiesta, a quien desde los 18 años sale en la procesión. Cuando el santo regresa a la puerta de la iglesia, no se le ve ni la cara. Está embadurnado de maicena y ron, y la capa roja que le ponen pesa al doble. Además, según los organizadores, demoran hasta media hora en meterlo al templo, porque los feligreses, emocionados por la música y el licor, no quieren dejarlo entrar. Hermanos, ¿no es esto ridículo? ¿No les causa indignación escuchar esto? Me causa indignación leer estos artículos. ¿No es chocante escuchar este espectáculo tan ilógico? Hermano, hermana, ¿es el Señor un ídolo de metal o de madera? Miren la impotencia de los ídolos hechos de diferentes materiales. Incluso hay que hacerles cadenas para que no se caigan. Pero Jesucristo fue hecho hombre, soportó el pecado y venció hasta la muerte al resucitar entre los muertos. Yo sí quiero confiar en Él. Yo quiero confiar en aquel que dijo ser Dios y que lo era. ¿O fue un lunático, fanático, o de verdad era Dios encarnado? Dios no necesita de cadenas ni de mi habilidad para hacerle una base para que Él no se caiga. Miren los versículos 21 al 25. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas.
Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Versículo 24. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Familia, aquí tenemos un hecho real, y es que Dios domina sobre la creación y sobre las naciones. Fíjense la relación entre el versículo 15 y el 23. Miren el 15. Dice, he aquí las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Y el versículo 23 dice, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Estamos hablando aquí del dominio de Dios. Dios es rey sobre todos los países y está muy por encima de cualquier presidente o gobernante. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto poder tienen los presidentes de los países más desarrollados? Ante Dios, ese poder es infantil. Los gobernantes y presidentes, y como lo dice el texto, los jueces de la tierra, tienen un poder limitado. Pero familia, Jesucristo es rey sobre todo gobernante. Hermanos, ¿por qué Dios es Dios? Porque no hay nadie más alto que Él. Él es el estándar más alto de cualquier cosa en la creación. Miren el versículo 22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Hermanos, Él está sentado en su trono, en una dimensión infinitamente mayor a la nuestra. Que de paso, hermanos, es muy interesante notar cómo con más de 6 siglos antes de que se confirmara totalmente la redondez de la tierra, ya la Biblia sostiene que la tierra es redonda. Pero ese no es el punto. El resumen es que no es fácil entender esto, de que Dios domina. Yo le pregunto a ustedes, cuando usted va en un avión, ¿usted alcanza a ver las personas caminando en la calle? No, ¿cierto? Apenas se ven los carros, las tractomulas grandes, como si fueran pequeños insectos, como hormiguitas por allá. La pregunta es, ¿por qué nosotros, como seres humanos, somos tan orgullosos? Esa pregunta queda ahí para que la estemos meditando. Les quiero ilustrar la dimensión de esto. Una de las estrellas más grandes que se ha descubierto es Canis Majoris. Y para darles un ejemplo de la proporción es, ¿ustedes les parece el planeta Tierra grande? Es grande, ¿cierto? Si vamos de aquí a China, nos podemos tardar hasta, no sé, un día viajando. Nuestro Sol es 1.000.000 de tierras, 1.000.000 de planetas tierras. Canis Majoris es 1.000.000 de nuestros soles. ¿Ustedes se imaginan la inmensidad de eso? La grandeza de Dios es tal que toma dimensiones que no nos imaginamos. Y Él pregunta, ¿a quién me haréis semejante? Piensen en esto. ¿Con quién compararemos a Jesús si Él ha sido el único ser que ha vencido la tentación del pecado? Esto no se trata solo de la grandeza de Dios, también se trata de la humildad y el servicio de Dios. Esto es lo que hace Dios, Dios, porque en Él se reúnen todos los atributos que se puedan imaginar: justicia y amor, ira y compasión, odio por el pecado y gozo por la pureza y la santidad. Por eso, hermanos, es que debemos evitar hablar de Dios como Diosito, mi chuchito, Dios, mi viejito. Como la canción de Joe Arroyo, viejito. ¿Sí? Algo diferente es decir papi, ¿cierto? Como lo dice Juan, cuando Él es nuestro Padre. Pero eso de Diosito, chuchito, no, él no es chuchito. Ese vocabulario no debería estar en nosotros, hermanos, porque Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos.
Miren, nosotros realmente no sabemos con quién estamos tratando. En Jesús estamos viendo el carácter del Padre. Escuchen este pasaje de Colosenses. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Piensen en el ejemplo de Jesús, en todo lo que hizo. Juan 14, no lo busquen, lo voy a leer. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Pero desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, mis hermanos, después de una breve descripción de quién es Dios, entonces pasemos a la siguiente parte de este pasaje. Leamos los versículos 27 al 31. Versículos 27 al 31 del capítulo 40 de Isaías. Dice, ¿por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, aquí tenemos la exhortación de este pasaje, y es que necesitamos regresar nuestra confianza al Señor. Necesitamos regresar nuestra confianza al Señor. Mira, si tú y yo entendemos quién es Dios, lo más lógico y natural es que confiemos en Él. Pero también déjenme decirlo de otra manera. Si tú y yo no confiamos en Dios, es porque no sabemos quién es Él. Es imposible saber quién es Dios y no rendirnos ante Él. Es imposible saber quién es Dios y no confiar en Él. Pero si tú hoy has entendido, así sea de una manera muy reducida, quién es Dios, entonces la exhortación, familia, es que necesitamos confiar en el Señor. Estos versículos que acabamos de leer son una exhortación a los exiliados en Babilonia a regresar su confianza en el Señor. Recuerden que ellos estaban muy desanimados, estaban sufriendo porque no estaban en su tierra, pero ellos no estaban teniendo la mejor actitud tampoco. Miren el versículo 27. Dice, ¿por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Se da cuenta de lo que ellos estaban diciendo? Prácticamente estaban diciendo algo como, si Dios existe, ¿por qué estamos en esta situación? Si Dios existe, ¿por qué permite que Babilonia nos gobierne? ¿Por qué no nos haces justicia si en verdad existes? Eso es exactamente lo que ese mismo pueblo siglos después estaba diciendo. Escuchen lo que dice la profecía de Malaquías. Dice, yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Claro, era muy fácil, ¿cierto? Y es muy fácil culpar a Dios cuando no estaban pasando por buenos momentos. Pero la verdad es que Dios siempre fue muy bueno y bondadoso con ellos. Dios los había escogido como el pueblo de Dios para comunicar su gloria a todo el mundo, pero ellos no realizaron esa tarea, sino que abandonaron al Señor y adoptaron las costumbres de adorar ídolos. Familia, ¿y qué de nosotros? Muy fácil señalar a los judíos, ¿cierto? ¿Qué de nosotros? Dios nos ha dado la oportunidad de creer en Él, de cambiar nuestra vida, de empezar a confiar en Él, de congregarnos en una iglesia saludable. ¿Y nosotros cómo respondemos a eso? ¿Poniendo nuestra confianza en el dinero?
poniendo nuestra confianza en nuestra salud, en nuestra carrera profesional. Escuchen la frase de un comentarista llamado Wolf. Dice: ¿qué tan fácil es creer en el infinito poder de Dios y al mismo tiempo sentir que Él es incapaz de suplir nuestras necesidades personales? También Juan Calvino decía: nosotros somos fábricas perpetuas de ídolos y como creyentes debemos preguntarnos por qué hacemos tantos ídolos. Leamos los versículos 28 al 30. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermanos, nótese aquí a quién dio Dios el poder o a quién da Dios el poder. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. Aquellos que son orgullosos y que tienen confianza en su propia sabiduría, en su propia fuerza y en su cuenta bancaria, no recibirán de las fuerzas de Dios. Joven que me escuchas, aquí todos somos jóvenes, ¿cierto? ¿Tú crees que para siempre tendrás fortaleza y habilidad? ¿Tú crees que te vas a salir con la tuya cuando has hecho de tu carrera y tu proyecto de vida tu ídolo? Si somos jóvenes, ¿no deberíamos estar aquí sirviendo fielmente a Dios en esta iglesia local? ¿No se supone que tenemos tiempo, recursos, energía? ¿Cuánto tiempo inviertes en el crecimiento de otros? ¿O todo tu tiempo es para tu carrera profesional, ganar dinero y publicar tu doble vida en redes sociales? ¿Tú crees que Dios te necesita? Escuchen lo que dice el Salmo 50. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales. Pues todos los animales del bosque son míos, dice el Señor. Y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré, y tú me darás la gloria. Pero Dios dice a los perversos: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. ¿Acaso Dios necesita de tu sacrificio cuando asistes los domingos a la iglesia? ¿Acaso está Dios implorándote: por favor, ven a la iglesia? ¿Acaso Dios necesita de tu dinero cuando Él ha sido quien te ha dado la salud y el trabajo que tienes? Los muchachos, los jóvenes, se fatigan y se cansan. Todos aquellos que se ven a sí mismos como fuertes son en realidad débiles. La fuerza de Dios está reservada para aquellos que saben que están cansados y saben que no tienen ninguna fuerza. Escuchen este comentario. Dice: nuestro insufrible servicio ha concluido, no porque hayamos alcanzado la libertad mediante nuestro propio esfuerzo, ni porque hayamos cumplido nuestra condena y satisfecho la ley. Nuestro cautiverio ha terminado porque Dios ha obtenido nuestra liberación por medio de su Hijo, el Mesías. Tremendo, ¿cierto? Levantarán alas como las águilas. Esta es la medida de la fuerza que el Señor nos da.
fuerza para volar por encima de todo. Y esto no tiene que ver solo con las circunstancias. Esto no es un mensaje motivacional, de actitud positiva. Yo no les estoy diciendo somos unos campeones. No, esto tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Miren, la deuda ocasionada por cada hecho torcido y vil que hemos cometido ha sido pagada en Cristo. Judá, el pueblo de Judá, no podía pagar su propia culpa ni la de ninguna otra nación, pero sus pecados habían sido pagados. La pregunta es, si Judá no pudo pagar su deuda por sí misma, entonces, ¿cómo fueron pagados los pecados? ¿Quién pagó? Y la respuesta nos da la razón por la que la profecía de Isaías sigue siendo tan importante para todos. El mensaje central es que alguien vendrá a pagar por sus pecados, por tus pecados. Jesucristo. Escuchen el Salmo 49, lo leíamos en el tiempo de oración esta semana. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y nadie debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Familia, así tengas todos los millones en la cuenta, no puedes pagar por la salvación de nadie, ni por tu salvación. Nadie, por más oraciones que haga, puede comprar la salvación de alguien. Dice acá, su alma es muy costosa y ese pago solo lo pudo haber hecho Jesucristo. Familia y oyentes, recordemos, la consolación solo tiene sentido cuando nosotros entendemos quién nos está consolando. Quien nos está consolando es Dios, el creador de los cielos, de la tierra, el creador del universo, el creador del plan de redención. Quien te ha creado a ti y a mí. Él nos ofrece su consolación. En otras palabras, Él nos ofrece su salvación. Él ha pagado. Debido a que Dios no tiene comparación y todos sus caminos son perfectos, entonces, familia, confiar en Él es lo más lógico que una persona puede hacer. El texto nos dio razones, ¿cierto?, para confiar en Dios. Miren, ser cristiano no es fresco, crea, hágale, confíe y listo. Ya. Como una fe ciega o algo así. No. Hay muchas razones por las que confiar en Dios. Es totalmente válido y lógico. Solo salga esta noche y vea el firmamento y se dará cuenta. La consolación solo tiene sentido cuando nosotros entendemos quién nos está consolando. Le voy a pedir al pastor Alfredo que pase y cierre en oración. Bueno, hermanos, vamos a tomar unos minutos para tomar decisiones a la luz de lo que hemos escuchado. Creo que este pasaje es muy claro en cuanto a quién es Dios. Y usted, es posible, como dice el Salmo 50, que no sea completamente honesto con Dios. Porque usted dice creer en Él, pero desconoce su grandeza, su suficiencia. Y es por eso que vamos a orar. Vamos a pensar en las preguntas que hizo Isaías aquí. ¿A quién me compararéis? Esa pregunta tiene una sola respuesta y la encontramos en Jesús. No hay otra forma de comparar a nuestro Dios. Cierre sus ojos y medite un momento en lo que acabamos de escuchar. Piense de qué forma este pasaje
podría ser aplicado en su vida. ¿De qué forma Dios le habló esta mañana o le está hablando esta mañana a usted? Él no solamente quiere consolarle, quiere animarle a creer completamente en Él, pero también quiere animarte a que tú lo conozcas más a fondo. Es posible que usted se dé cuenta que ha confiado de forma superficial en Dios, porque con su boca dice que cree en Él, pero con sus hechos lo desmiente, se contradice. Si es así, pídale perdón al Señor. Pídale perdón porque quizás usted le ha dicho, tú eres el Señor de mi vida, pero no vives como si Él fuera el Señor de tu vida. Le has restado importancia a su soberanía, a su poder. Señor, te damos gracias porque tú no necesitas consejo de nadie. Te damos gracias, Señor, porque tú no necesitas aprender nada. Te damos gracias porque tú no necesitas nada de nosotros. Hemos escuchado esta mañana, Señor, que las naciones son como nada delante de ti, como el vapor, Señor. Nada se compara a ti, Señor. No hay una forma de compararte. No hay ningún ejemplo perfecto que hable de ese Dios maravilloso en el cual hemos dicho que hemos creído. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho ídolos, Señor, en nuestra vida para suplir esa necesidad, por no entender quién eres tú, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ver, Señor, nuestra falta de fe, de confianza en ti y produce en nosotros arrepentimiento, Señor. Padre, yo te suplico que tu iglesia pueda entender, pero también vivir, Señor, la confianza de tener un Dios grande, todopoderoso, sublime, majestuoso. Que al vivir nuestra fe, Señor, esto sea lo que creamos, lo que demostremos, Señor, con nuestra vida. Que no minimicemos tu poder, que no minimicemos tu grandeza, Señor, la próxima vez que hablemos de ti, Señor. Perdónanos cuántas veces hemos hecho esto, Señor, al no creer en ti. Tú eres, Señor, y seguirás siendo eternamente, Señor, el Dios Todopoderoso. Nadie, ningún gobernante, Señor, en este mundo tiene el poder suficiente, Señor, para contradecir esa verdad, para desafiar tu grandeza, Señor. Y hemos aprendido eso en la práctica, Señor, cómo has humillado a las naciones delante de ti, Señor. Lo hemos visto, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en tu Hijo Jesucristo, Señor, porque es la única forma de conocerte a ti plenamente,
como tú eres. Él conoció tu gloria desde la eternidad, porque Él y tú uno son, Señor. Y si hay alguien aquí esta mañana, Señor, que no ha puesto su confianza en Jesús y sigue luchando, sigue batallando con poder confiar en Él, en Jesús, ten misericordia de esa persona si hoy está aquí y que hoy pueda rendir su vida a ti y confiar plenamente en Jesús como su Salvador. Ayúdale, Señor. Abre sus ojos espiritualmente. Doblega su corazón, Señor. Y al final de todo esto, Señor, que si hay creyentes aquí que están cansados, fatigados, Señor, que tú multipliques sus fuerzas, que ellos se valgan de ti, que ellos dependan de ti, Señor, que sean nutridos por tu espíritu, por tu palabra, Señor, para que tu grandeza sea conocida entre nosotros, para que otros glorifiquen la obra de tu Hijo Cristo al ver la fe que nos has dado y la confianza que tenemos en ti, Señor. Te pedimos esto, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Que no haya otra cosa diferente a ti en la que podamos tener toda nuestra confianza, Señor. Si es nuestro dinero, quítalo, Señor. Si es nuestra salud, quítanosla, Señor. Cualquier cosa, Señor, que sea un ídolo en nuestra vida, que impida que te amemos y confiemos plenamente en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias, porque eres un Dios celoso y digno de ser adorado, alabado eternamente y para siempre, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.